empezar, ¿verdad? Sí, doctor. Ahora, después voy a llamar a la lista. Hoy la clase va a ser bien corta, voy a llegar temprano. La parte de... Doutor, já pode apagar a luz aí, por favor? Ali na frente. Bueno. Hoy hablamos de trastorno de la función gastrointestinal. Saltamos de cardio a gastrointestinal. Para conocer los trastornos de las manifestaciones gastrointestinales, tenemos que conocer principalmente las manifestaciones comunes que se presentan en los trastornos gastrointestinales. Los más frecuentes son la anorexia, que es la pérdida de apetito. La pérdida de apetito, el apetito se da generalmente por la contracción de los músculos vacíos del estómago que estimulan el hipotálamo y otros centros asociados con el cerebro para regular el apetito. Y este se traduce por el deseo de consumir alimentos. La pérdida de apetito está relacionada generalmente con cuadros de factores emocionales, temor, depresión, frustración, ansiedad. También algunos fármacos que inhiben ese centro hipotalámico que disminuyen el apetito del paciente, que se usa mucho con los anoréxicos. Y algunos procesos patológicos más frecuentes son, por ejemplo, todo lo que es aumento de azoados nitrogenados, por ejemplo, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, donde el paciente generalmente tiende a presentar cuadros de anorexia. También podemos hablar de cuadros de anorexia en pacientes alcohólicos, donde se estimula las náuseas. La náusea es la sensación subjetiva mal definida y desagradable que nosotros tenemos. Esta generalmente precede y acompaña al vómito. Siempre uno tiene náuseas, la náusea de algo. Es la sensación consciente que deriva de la estimulación del cerebro del vómito al bulbo raquídeo. Nosotros tenemos el bulbo raquídeo, ¿verdad?, que está conectado con los músculos abdominales, centros respiratorios y centros de salivación. Y esta zona es el centro de vómito. Se ven en el cuarto ventrículo, en la región bulbo. El arqueo no es más que el movimiento rítmico espasmódico del diafragma, la pared torácica y los músculos abdominales. Siempre cuando el arqueo viene precedido del vómito, y todos están relacionados con la zona de la región vulvar. El arqueo no es más que ¿cómo se llama? Ansia de vómito. Arqueo. El vómito o la emesis, tienen que acostumbrarse. Cuando hablamos de emesis, hablamos de vómito. Es un proceso súbito y forzado de expulsión vía oral del contenido gástrico. Este va a estar relacionado con directamente con el centro del vómito. Disculpen, el centro del vómito. Ustedes ven que el centro del vómito está tanto estimulado él está en contacto con el líquido cefalorraquídeo y también está en contacto con la parte hemática. Entonces los dos pueden producir el vómito. El vómito está muy relacionado, por ejemplo, en las meningitis. Los vómitos son muy frecuentes porque hay una inflamación de las meninges. Esa inflamación del meninge se traduce al líquido cefalorraquídeo. El cefalorraquídeo estimula esta zona de producción de vómito. El vómito por el líquido cefalorraquídeo generalmente se da por vómitos en proyectiles. Por ejemplo, en la meningitis es típico el vómito en proyectil. ¿Se escucharon hablar? No. Vómito en proyectil. El vómito en proyectil es el vómito que viene sin tener arcadas y náuseas. El paciente puede estar así normal, de repente, sin ninguna causa.
Yo cuando leí primera vez, estaba en la facultad, leí el vómito en proyectil. Yo creía que era el famoso y alcanza hasta la pared, ¿verdad? El vómito de Jacques, ¿verdad? Siempre creí eso, ¿verdad? No. El vómito de proyectil es nada más que el vómito sin arcada, sin náusea, que el paciente puede estar acá y de repente sin nada, porque es estimulado por el líquido cefalorraquídeo. En cambio, el vómito que es por gastrointestinal, que es por una reacción gastrointestinal, porque es un mecanismo de defensa también del cuerpo, ¿verdad? Es por la parte hematógena, sí involucra al conducto de salivaciones, complejo de centro de salivación, respiratorio y abdominales, y ellos vienen con arcadas y náuseas, ¿verdad? Parece que el paciente va a vomitar y tal. Después vomita. En cambio, el vómito en proyectil, las lesiones meningias producen la hipertensión endocrinal, la meningitis producen vómitos en proyectiles. La disfagia, vamos a hablar un poquito de disfagia, que es otra de las presentaciones. La disfagia es la dificultad para tragar, que puede ser causada por alteraciones de las fases de la deglución. Y es más, está frecuentemente asociada con trastornos neurológicos y estructurales. La disfagia, nosotros tenemos que tener una buena coordinación entre lo que es la parte de lengua y esófago, para que tengamos una buena función o podamos tragar fácilmente. Y él tiene tres fases. Fase oral, que es la voluntaria, formación y movimientos del bolo alimenticio desde la cavidad oral a la orofaringe. Los músculos de la lengua y las mejillas ayudan a mover el bolo hacia la parte posterior de la boca en preparación para la deglución. Vamos a tragar. La fase faringea. Durante esta fase el bolo alimenticio se desplaza desde la faringe hacia el esófago. Ahí existen varios reflejos involuntarios que entran en juego. Uno es evitar que entren los alimentos en las vías respiratorias, por el cual el músculo esofágico superior se relaja y se inicia el cierre de la epiglotis para proteger las vías respiratorias. La fase esofágica es la fase involuntaria, donde hay un movimiento del bolo alimenticio a través del esófago hacia el estómago, mediante contracciones musculares llamadas peristaltismos. El peristaltismo es el movimiento involuntario del músculo que va empujando el bolo hacia abajo. El movimiento es aproximadamente, en la parte es aproximadamente de 5 a 14 movimientos peristálticos por minuto, es lo normal. La odinofagia, estamos hablando de la disfagia, que es la dificultad. La odinofagia es dolor a la deglución. Cuando nosotros tragamos, ya muchas veces hay una discoordinación y produce dolor en la deglución. La acalasia. La acalasia es cuando el esfínter exofágico inferior no puede relajarse por anomalías del impulso nervioso provenientes del plexo neural o entérico o del nervio vago. Lo que produce es que él hace una contracción del esfínter esofágico inferior con el estómago, no deja pasar ese alimento, el exófago realiza mucho esfuerzo y va a producir mucha lesión, principalmente en la región torácica, donde puede haber reflujo gastroesofágico hacia arriba y puede muchas veces entrar hacia el pulmón, y muchas veces ese paciente va a presentar halitosis, un aliento fétido fuerte, ¿verdad? Pero siempre va a estar más relacionado con el vómito, con el dolor. El paciente con disfagia suele sugerir sensación de ahogamiento, tos o sensación anómala de adherencia a la pared posterior del alimento o faringe y en la parte superior del tórax. Es como si fuera que el paciente tragó y te dice: yo tengo esa sensación, doctor, que está pegado acá, que no se movió mi alimento, que quedó ahí.
muchas veces solamente es una sensación, porque al hacer una endoscopia o al hacer un examen físico, nosotros muchas veces no encontramos nada, pero el paciente refiere. La misma cosa que el paciente, a nosotros ya nos pasó, ¿verdad? Que el paciente comió pescado y dijo que la espina se le quedó ahí, él sentía esa espina. Ahí le hicimos su endoscopia, le metimos un líquido contrastado que hace brillar ese hueso de la espina y buscamos por todo el esófago y no encontramos. Pero él sentía esa sensación, donde él tuvo esa lesión, se quedó esa sensación del paciente. La disfagia es una lesión muy frecuente, ¿verdad? Y es muchas veces motivo de consulta frecuente en el hospital. Muchas veces hay que darle medicamentos relajantes a estos tipos de pacientes. Hablemos ahora de las otras lesiones, que es el divertículo esofágico. El divertículo esofágico se divide en tres, ¿verdad? El divertículo es una invaginación de la pared esofágica con una bolsa ciega que comunica la luz. Como ustedes ven, son bolsas que comunican a la luz y se clasifican de acuerdo a su localización. El proximal está generalmente en la faringe esofágica o la faringe esofágica del Cerkel o la hernia del Cerkel, que es Él está bien por detrás de la carina. Después tenemos el medio o esofágico torácico, epibronquial, más o menos 5 centímetros superior a la carina. Y tercio inferior o epigaje epifrénico, que es 10 centímetros superior al cardis. El divertículo Zenker, que es el superior, a través del triángulo de Killian, que está en la región posterior, su incidencia es de 2 en cada 100.000 habitantes. Es generalmente de causa motora por hacer fuerza para tragar, es una herniación. Dos mecanismos de producción, ¿verdad? Un aumento de la presión durante la deglución, yo fuerzo para tragar, y resistencia de la deglución en el estómago, en el esófago, en el esfínter esofágico superior, pérdida de fibras musculares con reemplazo por tejidos fibrino adiposos. Esto se da generalmente en ciertas patologías inmunológicas. Doutor, então ele dá pela força que faz. Muchas veces por la fuerza para la deglución es la principal causa. Entonces él se hernia, es una herniación y después forma un divertículo. Un divertículo. Ese divertículo, existen los divertículos falsos y los divertículos verdaderos. El divertículo verdadero es cuando tienen las 3 capas y el divertículo falso es cuando tienen las 2 capas, pero no hay fuga hacia la región del exterior. Sus manifestaciones clínicas se dan en pacientes generalmente mayores de 60 años, más frecuente en hombres, produce una disfagia transitoria. El paciente puede presentar dolor para tragar, pero muchas veces mejora, ¿verdad? Después, la disfagia no es continua. Produce halitosis o un aliento fétido, un aliento a comida podrida. Hay regurgitación cuando el paciente llega a acostarse, él tiene una regurgitación. Puede haber un broncoespasmo, broncoaspiración. La broncoaspiración va a producir una neumonitis química por una reacción del alimento que regresa, ¿verdad? Y va a presentarse como un tumor en la región del cuello. Aquí vemos una radiografía contrastada de un divertículo de Zenker. Generalmente se ve como una bolsa donde se acumula el alimento. Esta bolsa, como no tiene movimiento,
peristáltico, al hacer el movimiento peristáltico, él va a mandar hacia adentro el resto alimenticio. Esos restos alimenticios quedan ahí y no suelen salir. Y ellos producen la litosis, producen la putrefacción de ese alimento. Y ese alimento, si hay una ingurgitación, podemos tener una reacción pulmonar. Su tratamiento es un tratamiento quirúrgico. Hay que operar a este tipo de pacientes y eliminar eso. El síndrome de Mayor-Weiss no es nada más, nada menos que suele ser una laceración de la mucosa o submucosa que aparecen en la unión esófago-gástrico o a nivel del esófago, del esfínter exofágico inferior. Se da generalmente por tos crónicas, tos productivas, o por vómitos forzados, vómitos coherentes, ¿no? Puede presentarse con hematemesis. La hematemesis es la presencia de sangre en el vómito. Generalmente suele ser, si es que hay un sangrado, ese vómito va a tener sangrado en la región del estómago. Él va a ser cocinado por el ácido. Ese ácido del estómago va a producir como borras de café o pozos de café. Es como sería el café, el que ya se hizo el café y el resto del café sucio, ¿verdad? Ese resto del café, pero tiene un olor característico, un olor muy fétido. Puede presentarse como epigastralgia, dolor, ¿verdad? Y esto se ve generalmente en pacientes con alcohol, con tendencia de vómito. También podemos ver en pacientes que se autoinducen el vómito. La hernia de hiato o hernia hiatal es una anomalía en que se produce una protrusión o prolapso de la parte superior del estómago o cualquier estructura no esofágica a través del hiato. El hiato es la apertura que existe entre el diafragma y es la comunicación que está, la apertura que está en el diafragma y es la comunicación entre el esófago y el estómago. Esta ruptura muchas veces tiene una protrusión. Hay 4 tipos: por deslizamiento, por herniación. Estos suelen presentarse o aparecer síntomas como sensación de ardor o quemazón. Se pierde esa fuerza de contracción del diafragma que produce también, que le ayuda al esfínter esofágico inferior como para cerrarse y que no haya reflujo. Se pierde esa fuerza de contractibilidad que tiene esa zona y el paciente por lo general tiene mucho reflujo. Él va a referir mucha acidez, va a presentar quemazón, va a presentar dificultad para tragar muchas veces. Si la herniación es muy elevada, muy grande, él no pasa todo el alimento. Va a presentar dolor en el pecho, regurgitación de las comidas y líquidos, eructos, reflujo gastroesofágico, sensación de llenura poco después de comer. En ciertas ocasiones presencia de vómitos con sangre o heces de color negro producto del sangrado gastrointestinal. Presencia de síntomas respiratorios como falta de aire, carrasqueo y afonía. Carrasqueo es va quitando, ¿verdad? Carrasqueo y afonía. Generalmente el paciente se vuelve ronco. Doutor, o que significa llenura? Llenura es que él come y siente esa sensación de que está muy satisfecho. Muito cheio. Muy cheio, esa sensación de centro. Generalmente esto se da por una ruptura. Este diafragma muchas veces se contrae, este alimento, esta es la sensación que él da, ¿verdad? El cardias está por arriba. Entonces muchas veces el cardias está dividido y él se llena el cardias y él no puede pasar el alimento. Entonces vos comes poquitito y ya te da una sensación de llenura. Ese medicamento, como está en el estómago y él generalmente pierde esa esfínter esofágico, pierde esa capacidad de retención, él lo que va a hacer es el reflujo. Ese reflujo es la causa de complicaciones más frecuentes: broncoespasmo,
¿verdad? Lesiones como la enfermedad de Barrett exofágica, ¿verdad? Que vamos a hablar después. Existen 4 tipos de hernias hiatales, ¿verdad? Las hernias hiatales pequeñas muchas veces pasan desapercibidas. Ellos no necesariamente pueden presentar síntomas. Máximo de síntomas es cuando el paciente comió alguna cosa y enseguida se va, se acuesta y él siente esa sensación de reflujo por el cual tiene que levantarse y esperar un ratito, ¿verdad? Puede ser apenas eso, y eso se da en las hernias hiatales deslizantes. Es el tipo más común donde el estómago y sección del esófago se deslizan hacia el tórax a través del hiato. El tipo 1 es donde una sección nada más del estómago y acá está la hernia hiatal, o sea, el esfínter esofágico inferior. El tipo 2 es paraesofágico, menos común, pero puede ser más grave ya que el fondo gástrico o parte adicional del estómago están herniados. Aquí, como ustedes pueden ver, es parte del estómago, él sale hacia arriba. Tenemos el tipo 3, que es el combinado. Es característico de los tipos 1 y 2, ¿verdad? Es cuando hay parte del estómago y hay deslizamiento. Nosotros vemos parte del estómago, diafragma, esfínter. Este esfínter pierde esa capacidad y el alimento, el bolo alimentario, tarda mucho en llegar en el estómago. La hernia hiatal compleja es de tipo 4. Este incluye características más complicadas y puede ser un mayor riesgo de complicación. ¿Por qué? Porque la hernia hiatal tipo 4 ya sale parte del estómago, ya es deslizante y lleva con él parte del intestino. La hernia tipo 4 es una hernia que puede cursar con una parálisis o un paro del movimiento peristático y puede hacer una obstrucción, y esto es una emergencia médica donde el paciente tiene que ser intervenido en forma inmediata para no perder parte del intestino, y su tratamiento es la famosa clicatura. Después tenemos otra lesión. Entonces ya hablamos de disfagia, hablamos de síndrome mayor de Weiss, que se da en el público por ruptura, hablamos de las hernias y ahora entramos en el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es uno de los motivos de consulta más frecuentes y generalmente siempre vamos a ver. El reflujo gastroesofágico es la incompetencia de la válvula esofágica inferior que permite el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago. Lo normal es que el hiato, el esfínter esofágico inferior, trabaje en conjunto con el diafragma y ellos cierren, ¿verdad? Para que no haya el reflujo. Cierren ese esfínter. Ahí ven, ¿verdad? Estábamos hablando del reflujo. Ahora vamos a hablar de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que se presenta generalmente con acidez, regurgitación. El paciente come todo y tiene esa sensación de que constantemente le está subiendo el alimento. Puede presentar dolor torácico cuando el estómago el paciente está sin comer y hay un aumento del ácido clorhídrico. Dificultad para tragar, tos crónica y ronquera. Estos son los síntomas que se presentan, pero están los síntomas típicos y los síntomas atípicos. El reflujo no siempre puede presentarse como ardor típico.
que son los síntomas que generalmente se presentan, ¿verdad? El ardor en el pecho, la regurgitación por acidez tras comer o acostarse, pero también puede presentarse de forma atípica. El paciente presenta tos seca, generalmente comienza a roncar, hay dolor torácico no cardíaco. El dolor torácico no cardíaco es un dolor más abajo, pero en la misma zona. Se le hace todos los estudios cardíacos, no, el paciente no presenta nada. Y se presenta el famoso nudo de la garganta, él siente así como si fuera que tiene un nudo en la garganta. Esto también se puede ver traducido por reflujos, pueden dañar los esmaltes del diente, causar molestias sin acidez. Generalmente nosotros vemos y el paciente tiene todo dañado los esmaltes del diente, es como si fuera que consumen mucho ácido. Estos pueden pasar así desapercibido. Una característica que nosotros tenemos mucho en cuenta y valoramos mucho de pacientes son pacientes, por ejemplo, que no tienen pacientes, principalmente pacientes jóvenes, adolescentes, ¿verdad?, del sexo femenino más frecuente, que no tienen ganancia de peso o se estancan o comienzan a presentar cuadros de anorexia y una pérdida de masa ponderal. Son las pacientes que son bulímicas. Las bulímicas son muy frecuentes de ver, muchas veces ni los padres se dan cuenta y se van a consultar con nosotros. Y nosotros le pedimos un examen de laboratorio completo, le pedimos ecografía, le pedimos todo normal. Pero muchas veces pasamos desapercibido una cosa muy importante: revisar la parte de los dientes, porque la parte de los dientes ella va a tener los dientes ya lesionados, va a estar lesionado por la autoinducción al vómito. Y en casos más severos, cuando el paciente ya no puede vomitar o ya le pasa esa sensación, el paciente tiene que introducir mucho la mano en la boca y estimularse, y ese propio reflejo o arcada le hace morder parte de la mano, entonces ellos también pueden tener lesiones en la mano. Es muy frecuente y hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? El reflujo gastroesofágico en pacientes es importante ver la dentición del paciente. Yo una vez le mandé a un paciente y le hicimos su tratamiento del ERGE, de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, es el ERGE. Le mandamos a un odontólogo para que se haga su tratamiento del paciente y él nos dijo que era una lesión de no sé qué cosa, ¿no? Nosotros me llamó y le dije: esa es una enfermedad de reflujo gastroesofágico donde le está presentando lesiones de la dentición. Me volvió a mandar al paciente y me dijo que no era esa lesión. Él le mandó al otro dentista y ahí sí se le hizo su tratamiento, ¿verdad? Y era por ERGE. Doutor, agora ou no final? Não, pode. CA esofágico, por exemplo, ele vai desenvolver uma enfermidade por refluxo ou não tem nada a ver? Mira, doctora, dependería mucho de dónde está tu cáncer. Lo hubiese traído ya. Tenía todo el material de cáncer, pero no entraba. El cáncer de esófago es uno de los cánceres más malignos que nosotros encontramos, porque está localizado generalmente o produce una disminución de la luz, ¿verdad? Hay una disminución, entonces el bolo alimenticio no puede pasar todo. Entonces él produce como una acalasia, esa sensación de dolor. Cuando él hace el peristaltismo y no puede pasar ese bolo, él tiene que hacer más fuerza y ese es el dolor que le da. Uno es eso. Otro es que puede aumentar, va a crecer la luz, ¿verdad? Puede ser, si es inferior, él comienza a retener alimento por arriba. Entonces el paciente va a presentar mucho reflujo, va a representar mucho reflujo, problemas respiratorios, pulmonares y una halitosis intensa. Generalmente se hace, si se hace todo esto, tenemos que hacer una endoscopía. Si presenta una calasia, se hace una calasia, se hace una endoscopía, se mete un balón ahí en el esfínter esofágico inferior y ¡pum!, se dilata esa zona.
Y si es que se quita y vuelve a tener acalasia, se le pone ya un anillo para dejarle abierto. El cáncer del esófago dependería mucho de la localización que está. Si está hacia la orofaringe, él es más grave, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos una prótesis que nosotros podamos cambiar y ponerle ahí una prótesis, pierde totalmente la funcionalidad. Por ejemplo, en pacientes con intento de suicidio que toman ácidos y el exófago, ellos cocinan el exófago, se produce un proceso inflamatorio grave. Ese proceso inflamatorio, ustedes saben que va a cambiar el tipo de celularidad y va a pasar de un tejido funcional a un tejido fibroso. Ese tejido fibroso pierde la capacidad del peristaltismo, entonces el paciente tiene un exófago disfuncional. La comida no corre. Si él no toma agua, come algo, tiene que estar tomando agua, ¿verdad? Él no corre. Entonces tiende a producir muchas infecciones, principalmente infecciones por neumonitis química. Entonces no hay una cirugía que yo pueda agarrar la parte de un exófago y cambiarlo, ponerle un tubo diferente. Por eso el exófago es uno de los órganos que menos da para lesionar, vamos a decir. Y el esófago, cáncer del esófago es muy agresivo, muy agresivo. El reflujo gastroesofágico en niños es muy frecuente, ¿verdad? Principalmente se ve en los niños recién nacidos, pueden darse por malformaciones esofágicas o por persistencia de fibrosis. Esto cursa en el niño con reflujo, malnutrición, pérdida de peso, ¿verdad? En los primeros días. Ustedes saben que los niños al nacer, ellos rápidamente tienen que subir de peso. Ellos se estancan y cuando se les da de mamar, generalmente tienen mucho reflujo. Ustedes van a ver mucha leche en la boca, espumosa. La criatura tiende a tragar y tragar. Es frecuente también en niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, fibrosis quísticas y otros trastornos neurológicos, donde se ve afectado principalmente el nervio vago. El reflujo patológico se presenta en 3 categorías, ¿verdad? Hay regurgitación y desnutrición en niños. Él presenta una pérdida de peso acusada, hay una esofagitis o una dificultad para la deglución y problemas respiratorios por el reflujo que presenta y ahí hacen una broncoaspiración. Tenemos en el reflujo gastroesofágico, en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, síntomas, ¿verdad? Según los síndromes que presentan, ¿verdad? Tenemos los síndromes esofágicos. Síndromes sintomáticos son el síndrome del reflujo típico, el paciente siempre va a presentar acidez. Síndrome del dolor torácico por reflujo, el paciente refiere dolor en la región del tórax, pero generalmente se da por reflujo. No es cardíaco ni pulmonar, pero generalmente se va después de que el paciente se alimenta y adopta la posición de decúbito, porque hay un retroceso de ese alimento. Después tenemos síndromes con lesión esofágica, esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, exófago de Barrett, que yo le había hablado de la enfermedad de Barrett, cuando ya hay una tendencia de un adenocarcinoma en el esófago. La enfermedad de Barrett y después adenocarcinoma, ya es la formación del cáncer. Un paciente con grado 3, 4 en la clasificación de Los Ángeles y presenta adenocarcinoma ya es un cáncer de cáncer, pero que para que llegue a formarse ese cáncer tarda. El diagnóstico tiene que ser temprano y es un cáncer que es prevenible. Están los síndromes extraesofágicos asociación establecida: síndrome de la tos por reflujo, síndrome de la laringitis por reflujo, síndrome de asma por reflujo o pseudoasma y síndrome de la erosión dental por reflujo. La erosión dental es el desgaste totalmente del esmalte. Después tenemos asociaciones propuestas: faringitis, laringitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente. Acá tenemos la clasificación de Los Ángeles. La clasificación de Los Ángeles no es nada más, nada menos que un pincel. Voy a mostrar acá. El grado A por endoscopía,
¿verdad? Es una erosión de 5 milímetros que no extiende entre dos pliegues de mucosa, solamente se queda a un nivel del pliegue de mucosa. Sería alrededor de 20 a 25% de la circunferencia. El grado B es uno o más erosiones mayores a 5 milímetros. Vamos a tener lesiones que se extienden entre dos pliegues mucosos. Es alrededor de 50% de la luz. 25-50. El grado 3, ¿verdad? Erosiones que se extienden entre dos o más pliegues mucosos afectan a menos del 75% de la circunferencia esofágica. ¿Se ven acá? ¿verdad? Todo este rojo es la lesión que presenta. Y el grado D son erosiones que afectan a más del 75% de la circunferencia esofágica, generalmente afecta toda la circunferencia esofágica. Eso es conocido como el exófago de Barrett o enfermedad de Barrett, donde hay un cambio, ¿verdad?, de celularidad en sentido de adaptación, y ese se va a traducir como un adenocarcinoma del exófago, que sería un cáncer del exófago. Le hubiese traído cáncer del esófago. Cáncer del esófago es una patología muy interesante, y principalmente porque uno no tiene un buen tratamiento. O es quimioterapia, radioterapia, pero quirúrgico él no tiene buena evolución. ¿Alguna pregunta? Doutor, deixa eu fazer uma Sim. pergunta. A esofagite agressiva, por que quando a pessoa está com um nível alto de estresse, ela acaba piorando? ¿Cómo? ¿El qué? Alto de estresse, a pessoa está muito Sí, muito el nervosa, estrés, muito yo estoy estresse, e ela estresado piora. y voy a producir mucho más ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido clorhídrico dependería mucho de mi tipo de alimentación. Mi tipo de alimentación dependería mucho de mis válvulas, ¿verdad? De las válvulas cómo están, para que yo pueda tener protección también, ¿verdad? Y el estrés, la principal causa es la gastritis por estrés, así mismo. La gastritis por estrés es ácido clorhídrico altísimo. Y eso depende mucho de tu alimentación también. El paciente con gastritis, por ejemplo, el consumo excesivo de café, el consumo excesivo principalmente de alimentos muy condimentados, de picantes, de muchas frituras, también sería envolvido ahí si hay infección o no por el Helicobacter pylori. Pero hay muchos factores que van a desencadenar eso, ¿verdad? Y el tratamiento de eso dependería mucho de cuál es el factor causal. Si es emocional, yo le voy a dar un benzodiazepínico, ¿verdad? Tengo que bajar un benzodiazepínico. Pero ese ácido clorhídrico ya está dañando la mucosa de mi estómago. Si yo no resuelvo eso, se va a ir a una úlcera o va a haber un adenocarcinoma o a un cáncer de estómago. Entonces yo tengo varios medicamentos que usaría en eso, ¿verdad? Están los inhibidores de la bomba de Proton, que son el omeprazol, el lansoprazol. Después tenemos lo que son la cimetidina, ranitidina, también que son protectores. Y tenemos también otros medicamentos que se usan que son protectores, que son tipo un gel. Acá en el Paraguay se le dice reflugel, que vos tomás y lo que pasa es que entra en el estómago y él se esparce alrededor del estómago y protege toda la camada del estómago. Nosotros usamos este principalmente en pacientes, primero en pacientes en intento de suicidio con tipo ácido. Entonces lo primero que hacemos es darle carbón activado. Segundo, darle un medicamento protector del estómago como el reflugel, tanto el exófago como el estómago, intentar proteger toda la mucosa. Con más el carbón activado y más por vía endovenoso los inhibidores de la bomba de prótonos. Pero nosotros intentamos proteger lo máximo posible ese estómago, porque sabemos que una lesión puede ir a una úlcera o puede ir a un adenocarcinoma. Y eso generalmente
se puede dar. En el caso de la gastritis es menos agresiva, no es así tan rápido, ¿verdad? Porque tenés tiempo, así como el exófago de Barrett. El exófago de Barrett, para que llegue a ser un exófago de Barrett, el paciente pasó mucho tiempo sin hacerse caso, porque el paciente se va a dar cuenta enseguida, porque él come todo y dice que tiene que salir a caminar, tiene que dejar de ser, porque no, si yo me siento, me doblo o me acuesto, esa comida regurgita mucho, ¿no? Entonces eso es algo que se cepilla rápidamente, ¿verdad? Se le manda una endoscopía. La endoscopía me sirve para diagnóstico tanto del exófago, de las hernias hiatales o hernias esofágicas, y también me sirve para ver si es que yo tengo o no tengo la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es el herpes. No, así yo no sé cómo es de doença reflujo gastroesofágico. DRG. G-E-R-D. DG. Assim. Não tem. G-E-R-D. Gastro. Encéfalos, refluxo, disease, enfermidade. Então, No, disease es en inglés. El pronóstico así tiene. Doença do refluxo gastroesofágico. Así mismo, Sim, ¿verdad? sim. Así es, porque al revés es en inglés. Y esta es una patología muy frecuente de diagnóstico rápido. El diagnóstico de él es tratar la causa. Principal causa son las rupturas del músculo del hiato, o sea, del diafragma, o el deslizamiento, ¿verdad? Y ese hay que tratar porque a la larga él va a producir la enfermedad de Herpes, que es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros. ¿Algo más? Doutor, tem uma pergunta. Sí. Porque eu já presenciei o caso de uma paciente que ela ingeriu soda com herbicida e outras medicações assim, junto. E nós ligamos na central porque a gente não sabia o que iria acontecer, nem o médico, né, por ser soda, né? No, la soda no es ahí el problema, ahí es tu herbicida el que le va a matar. Hay que atropinizarle al paciente, y meterle una sonda nasogástrica, hacer un lavado con agua fría y aspirado intenso, más el carbón activado, que es el carbón activo, y una vez que está limpio el estómago le pones el protector, que es un gel. Então, é porque como a cidade era pequena, o paciente foi transferido. Só que de imediato a central orientou a paciente tentar fazer a ingestão com leite gelado. Por que o leite gelado? E quando foi transferida, ela passou, a sonda foi passada pelo gastro, porque é só um médico especialista para passar. Mas por que o leite gelado? El leche generalmente él inhibe, cuando nosotros tenemos una gastritis, nosotros tomamos la leche y él inhibe el ácido clorhídrico, él mejora. Todo paciente que tiene gastritis toma un vaso de leche frío, él va a mejorar. Él mejora todo. Pero no es recomendado, la leche se va a absorber rápido y ella tiene un órgano fosforado por ella. El órgano fosforado le va a matar más rápido que su soda cáustica. La intoxicación por órgano fosforado es una de las emergencias más graves que tenemos. Ese paciente hay que atropinizar a dosis máxima. Es una emergencia, ¿verdad? Pero soda cáustica ¿y sobrevivió la nena? Então, ela ficou quase um mês no hospital de referência, que era em Dourados, e ela voltou no nosso hospital bem, só que ela estava com uma sonda, né? E a dieta deveria ser só pela sonda. Só que pela manhã ela começou a fazer bochecho, sabe? Água e pôr na boca e jogar. E aí ela acabava engolindo e foi lesionando de novo. E aí ela foi aumentando também, não sei se foi essa razão também, e foi aumentando a infecção dela porque ela chegou pra gente sem infecção nenhuma. E aí foi aumentando,
E ela começou a comer escondido. E aí ela morreu. Do nada. Difícil, para la tasa de supervivencia, para lesiones esofágicas, eso es altísima. Caramba, a solução de bateria, tinha um colega meu. Um quê? Ele, solução de bateria de carne. Sí, también. Que ele trabalhava com ouro e aí pegaram a mercadoria e não passaram o dinheiro. Ele pegou, comprou essa solução de bateria e bebeu. Menino, lesiona tudo, né? Eu nunca tinha visto. Que matou. Queimou. Que matou. Ese Aí ficou paciente- entubado depois de falência renal. No, ese no hay forma de intentar recuperar eso. E onde ela, e quando ela morreu, doutor, ela vomitou. Vomitar né? sangre, Sim, e saía alguns. parte del... Sim. E aí, onde ela vomitou, ficou corroído. Sabe quando você joga solda pra limpar, assim? Ficou manchado. Aún después Onde de o un mes. vômito pegou, ficou manchado. Qué raro. Bem interessante. Porque no podría, ya tenía que alcalinizar todo. Hay un gel que nosotros usamos, no tengo nada ahora para mostrarle. Reflugel se llama, no sé. Ese es el que se usa actualmente. Después están los hidróxidos de aluminio, también que se usan para medicamentos con hidróxido de aluminio. Es muy utilizado. Pero este tiene una tasa de mortalidad muy alta, ¿verdad? Y ¿dónde es? ¿Por qué es importante conocer esta enfermedad? Porque la enfermedad de Erget va a llevar al esófago de Barrett y va a llevar a formar un adenocarcinoma en ese caso, ¿verdad? Y el adenocarcinoma tiende a ser muy agresivo. Otra pregunta, esto es interesantísimo. La próxima clase me van a preguntar 10 veces más porque es un tema interesante que es déficit de absorción de vitaminas. Y el déficit de absorción de vitaminas se ve muy relacionado con tipos de cirugía. Por ejemplo, la cirugía... No, gracias. No, todavía no llamé a otro. Se ven muy relacionados con cirugías de reducción de estómago, con reducciones... tienen muchas patologías que dan... Doutor, semana que vem o senhor vai dar um repasso para nós, porque aí na outra semana já é a P1, né? Repasso já? Eu estava querendo dar uma aula mais Questionário. curtinho. Só vai dar um questionário, isso. O questionário só vai dar que dia? O questionário que todo mundo dá para revisar. Todo dia eu dou um questionário para vocês. É sério, todo mundo dá. Você já escutou minha mãe falou que eu não sou tudo bom? Ajude a gente com isso. Sua aula está chovendo com outra aula. Estou na correria aqui. Voy a mirar un poco y decir cuáles son los tópicos más importantes. Aunque todo lo que yo les doy a ustedes es resumen de resumen de resumen de resumen. Aline, Carmen Fagundes, Presente, doutor. César Amarilla, Cristian Amarilla, no sé, Giovanni, Jailane Ferreira, Professor, não, tá, ela tá chocando, por isso que tem aula só não veio, entendeu? Que choca com outro horário do 7. avisa aí, doutor. Eu aviso, Agora não pode tomar banho, né? José Tavares, Monique, Presente. Núbia, Tatiana Gonçalves, Verônica Saracho, Victoria, Joyce, Yes, presente. Antônio, Hilaria Neves,
Deus do café. Bueno, gente, están liberados. Obrigada, Es una enfermedad muy frecuente. Entonces. Eu já sabia que eu podia só de jogo, só de jogo. Cadê a sua moto? Você vai levar então. No. Chao, chao.